Ok, vamos a empezar con la unidad número 3 de la asignatura de Investigación Operativa 2. Esta unidad se llama Teoría de colas o líneas de espera. En esta primera parte vamos a ver los conceptos teóricos para luego pasar a los distintos modelos de ejercicios que tenemos dentro de la teoría de colas. La teoría de colas, como dice, o líneas de espera, procura un estudio riguroso de un fenómeno que es muy común hoy en día, que es la espera organizada mediante filas. ¿Ok? En todo momento que un cliente tenga que esperar en una fila para recibir un servicio, un atendimiento, existe la posibilidad de estudiar ese modelo mediante la teoría de filas. La justificativa para este contenido, para esta unidad, es que prácticamente en todas las organizaciones existen problemas de filas o de colas en el sentido de cómo optimizar, cómo evitar que las colas sean exageradamente lentas, etcétera. Generalmente las filas existen porque los recursos que son disponibles, que están disponibles son limitados. Por ejemplo, en un banco existe un límite de cajas donde un cliente puede recibir un servicio. Lo ideal sería que existan una cantidad suficiente de cajas como para que cada cliente que llegue no espere y vaya directo a una caja vacía, pero eso no es factible. Entonces, las filas o las colas son comunes hoy en nuestro día a día, como le dije, en un banco, en un restaurante de comidas rápidas, cuando vas a retirar, vas a comprar sea desde tu auto o dentro del restaurante mismo, cuando se van a inscribir a la universidad y tienen que hacer el pago. En la preceptoría generalmente hay fila, principalmente en los últimos días, previos al fin de la fecha de inscripción, de cierre de inscripción, en la caja de un supermercado y así podemos ver otros ejemplos. En el ámbito de la computación encontramos filas, por ejemplo, filas de trabajos de impresión cuando tenemos, en una impresora local también funciona lo mismo. Ahora, si enviamos más de un archivo para ser impreso, veo que al mismo tiempo entran en una fila, pero esto ocurre principalmente en impresoras, islas de impresión que son compartidas por más de un usuario, por varios usuarios. Entonces, los documentos entran eh, en fila para ser atendidos, para ser impresos. Filas de paquetes de red, esto se ve mucho en el tema de redes, cómo trabaja el protocolo TCP/IP y cómo circulan los datos en una red. Dentro de un procesador, por ejemplo, el procesador tiene una capacidad limitada de procesamiento y cuando estamos usando la computadora hay muchísimos procesos que buscan ser atendidos por el procesador. Cuando mueves el mouse, cuando apretas una tecla del teclado, cuando haces cualquier movimiento en una ventana que está abierta, todo eso genera un pedido de procesamiento y eso entra en una fila para ser atendido. En las filas, por supuesto, a veces ocasionan problemas muy serios. Acá estamos dando un ejemplo realmente muy dramático, que por ejemplo, cuando llegan pacientes graves a las salas de emergencia y no pueden ser atendidos por escasez de personal médico, puede ocasionar la muerte. Esto estamos viviendo actualmente con el tema de la pandemia, cuando hay muchos casos de personas que llegan mal al hospital por el tema del COVID y muchas veces sobrepasada la capacidad del hospital y tienen que entrar en una fila para entrar en el UTI o para recibir una cama, por ejemplo. Eso es un caso muy grave, pero las filas en sí ocasionan problemas casi siempre, solo que por supuesto en menor escala o no tan dramáticos como digo. En general a nadie le gusta esperar, nadie quiere formar fila. Y cuando uno ya pierde la paciencia por el tiempo que está esperando, va a otro lugar a buscar un rendimiento cuando pueda. Por ejemplo, en un caso van a una tienda de comidas rápidas y es muy larga la fila y si pueden conseguir un alimento similar en otro lado, se van a ir a otro lado. Pero lo mismo no va a pasar en un banco si vos tenés un cheque de ese banco que tenés que depositar o cobrar en ventanilla. No tenés otra que quedarte ahí o podría ser buscar otra sucursal del mismo banco, pero
hay veces que hay que aguantar la fila. Sin embargo, un servicio muy rápido, con cero esperas, tendría un costo muy elevado. Es el ejemplo que di recién de un banco. Generalmente las agencias, sí, las mayores agencias, tienen entre 4 a 6 cajeros como máximos activos, cajeros con una persona atendiendo. Y eso genera filas, ¿verdad? Porque generalmente esas agencias mayores tienen mucho movimiento. ¿Qué pasaría si tuviesen 10 cajeros en vez de 6 o 12 en vez de 6? La espera iba a ser menor, pero eso tiene un costo elevado porque es el costo del salario de una persona más atendiendo, el costo físico de todo lo que se necesita para montar la caja, etcétera. Entonces es necesario encontrar un balance adecuado, que el costo de poder prestar el servicio no sea demasiado grande, pero que también la espera no sea demasiado larga. Hay que buscar un punto intermedio. Y entonces la teoría de colas entra ahí con un conjunto de modelos matemáticos que describen algunos sistemas de líneas de espera en particular, y su objetivo es encontrar un estado estable para ese sistema de filas y determinar cuál es la capacidad de servicio apropiada para ese sistema. Y para eso tenemos algunas variables que vamos a ir viendo. Hay unas fórmulas que se usan para calcular el estado de una fila y cuál sería la capacidad o estado apropiado. Existen varios modelos de sistemas de filas distintos. Algunos son más especiales, otros son más generales. En esta unidad vamos a estudiar solamente algunos modelos más comunes para fines académicos. Existen modelos de fila mucho más complejos que a nivel de graduación no se estudian, pero para ese tipo de casos más complejos, los modelos matemáticos son más complejos, entonces se usa mucho el tema de la simulación para encontrar soluciones o estados estables para esos tipos de modelos. Los que vamos a ver nosotros acá son modelos más simples con un fin académico. El sistema de filas, a grandes rasgos, está mostrado en esta imagen ahí. Puede ser utilizado siguiendo las ideas clásicas de EPS, que es entrada de un dato o de un cliente, procesamiento, el cliente recibe un procesamiento, y salida. Eso es algo de la computación, el EPS, ¿verdad? En un sistema de filas se pueden encontrar dos componentes principales. Básicamente son la fila o la cola y la instalación del servicio o el servidor. Entonces los clientes o llegadas vienen de forma individual para ser atendidos, para recibir ese servicio, entrando previamente en las filas caso haya gente ya siendo atendida o haya un cliente ya siendo atendido. Los clientes o llegadas pueden ser personas en un supermercado, en un banco, automóviles que quieren ser, bueno, vienen con personas adentro también, pero el automóvil quiere cargar combustible, hay fila, por ejemplo, quiere entrar en un lavadero. Máquinas que requieren reparación, yo llevo mi licuadora o mi heladera para ser atendida. Si ese técnico ya tiene otras máquinas previas, recibió previamente, mi máquina va a entrar en una fila para ser atendida. Documentos para ser impresos y muchos otros tipos de artículos que pueden entrar en filas. En el modelo básico, si cuando un cliente llega y no hay nadie en la fila, va directamente al servidor, o sea, a recibir el servicio. Imagínense que llegan al banco, hay dos, tres cajas habilitadas, no hay nadie en ninguna de las cajas, yo no tengo que formar fila, me voy a una de las cajas y soy atendido. En caso que todas las cajas o los servidores están ocupados, yo me uno a la fila. La fila puede estar vacía y yo soy el único que me quedo en la fila porque los servidores están llenos, o puede haber una o dos o más personas ya en la fila o clientes y yo me uno a esa fila. Es importante señalar que la fila no incluye a quien está recibiendo el servicio. En el ejemplo del banco, si hay tres cajeros con una persona siendo atendida en cada uno de ellos y en la fila hay cuatro personas esperando, la fila contiene solamente cuatro personas. Esos tres que están siendo atendidos ya no cuentan como parte de la fila. Las llegadas van a la instalación del servicio o a recibir el servicio de acuerdo con una disciplina de la fila, que es la forma en que la fila se comporta. Generalmente, esta disciplina es el FIFO, en inglés significa First In, First Out, o en español primero en llegar, primero en ser servido, PEPS. ¿Qué significa? Por orden de llegada. El primero que llegó va a estar primero, va a recibir en primer lugar el servicio. El que llega segundo va a estar así, segundo y el tercero sucesivamente. Pero pueden haber otras reglas, por ejemplo, como colas con prioridades. Hay filas en que ciertas personas con prioridades
Personas mayores, embarazadas, etcétera, tienen prioridad para ser atendidos primero. O en el banco también están las filas para los titulares, que si no hay un titular de la cuenta, puede atender a otra persona, pero llegando un titular tiene prioridad. Acá hay un modelo básico del sistema de fila, entonces tenemos las llegadas, entran en la fila tiene una disciplina, luego pasa a la instalación del servicio y sale, después de ser atendido. Estructura típica de un sistema de filas, tenemos, lo más común es una línea y un servidor, entonces tenemos la llegada, entra en una fila, la fila tiene un servidor, en el servidor el cliente es atendido, recibe el servicio y sale. Pero tenemos también, por ejemplo, sistemas de filas con una línea pero múltiples servidores. El de atrás es cuando, por ejemplo, una caja de un supermercado un supermercado o una tienda con una sola caja. Sería este modelo. Hay una sola línea y un solo servidor. En este caso, tenemos una fila para múltiples servidores. Este ejemplo podría ser el del banco. Tenemos la llegada, todos entran en una fila y existe más de un servidor, que son las cajas del banco, por ejemplo. Se habilita un servidor, uno de la fila va a ese servidor. Se habilita el siguiente servidor, el siguiente de la fila va al siguiente y así sucesivamente. Varias líneas con múltiples servidores. Entonces tenemos las llegadas, filas diferentes, uno se une a una de las filas y cada fila tiene un servidor exclusivo. Esto sería, por ejemplo, en el supermercado, las cajas. Cada caja tiene su propia fila. Yo llego, veo las cajas, cuál está más llena, o menos llena, me uno a su fila, a la fila que yo quiero y me quedo ahí para ser atendido por mi cajero. No me voy a mudar a la siguiente fila. También podemos tener una línea de servidores secuenciales, con servidores secuenciales. En este caso, yo llego, entro en una fila, me voy a un servidor para recibir un servicio, de ahí salgo a otra fila que me apunta a otro servidor para recibir otro servicio. Esto es un caso muy común cuando se van a la municipalidad, por ejemplo, a renovar su habilitación de chapa o perforar registro. Uno llega primero, entra en una fila para, para una persona que te va a llenar, te va a imprimir un recibo de lo que vas a pedir. Con ese recibo te vas a otra fila donde te van a perforar el registro o te van a completar otro documento. O si no, primero te vas a otra fila para la caja para pagar y después con ese recibo de pago te vas a otra fila para que te perforen, por ejemplo. ¿Cuáles son los costos de un sistema de fila? El costo de esperar es el costo que implica que un cliente esté esperando. Eso es muy medio complicado de medir, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a decir en guaraníes o en moneda, dólares, lo que sea, cuánto vale mi una hora de tiempo o mi media hora de tiempo? Entonces, representa el costo de oportunidad perdido, eh, porque yo al estar esperando en la fila no puedo estar haciendo otra cosa. Entonces, es un concepto medio abstracto en el sentido que no se puede medir cuantitativamente tan fácilmente. Un sistema con un bajo costo de espera es una fuente importante de competitividad. Uno siempre va a querer ir a un lugar donde la fila es menor, es menos larga, se atiende más rápido. El costo de servicio es el costo de operación del servicio brindado. O sea, en un banco, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta que un cajero me atienda para cobrar mi cheque, para hacer un depósito? Dice que es más fácil estimar porque si ahí yo ya puedo medir, por ejemplo, cómo sería el costo de un cajero en un banco. Podemos sumar el costo del salario de esa persona, dividir por un día de trabajo y por dentro de un día de trabajo que son de 8 horas, por ejemplo, dividir por una hora. ¿Cuánto cuesta una hora de trabajo de esa persona? Y le puedo sumar algunos costos como energía eléctrica que usa con la computadora y ese tipo de cosas. Es más fácil de estimar, ¿verdad? Entonces el objetivo de un sistema de cola es encontrar un sistema con costo total mínimo, costo de servicio mínimo y costo de cola mínimo. ¿Cómo ocurren las llegadas? El tiempo que transcurre entre dos llegadas sucesivas en un sistema de fila se llama tiempo entre llegadas. El tiempo entre llegadas tiende a ser muy variable. O sea, yo no es que siempre llega una persona y a los un minuto va a llegar la segunda, y después de un minuto la tercera, y después de un minuto la cuarta. Puede ser que llegue una persona ahora, después de 30 segundos llegue otra. Después pueden pasar 2 minutos para que llegue una tercera, después pueden pasar solo 20 segundos para que llegue una. Entonces, muy variable. Entonces, en este caso se tiene un valor llamado tasa media de llegadas, que es un estimativo, que es el número esperado de llegadas por unidad de tiempo. O sea, y la unidad de tiempo puede ser horas, generalmente es horas, pero puede ser minutos, puede ser día incluso, ¿verdad? Básicamente este valor, la tasa media de llegadas nos dice, en promedio,
qué cantidad o qué número de llegadas o de clientes se acercan a mi fila, a mi sistema de filas, mejor dicho. Por ejemplo, vamos a ver acá un ejemplo. Y el tiempo esperado entre llegadas es el inverso de esa tasa media de llegada. O sea, yo sé cuál es el número de llegadas en promedio que llegan a mi sistema. Y si yo quiero saber en promedio cuánto tiempo transcurre entre las llegadas, ese tiempo es variable como les dije, pero yo puedo saber el tiempo esperado haciendo 1 sobre tasa media de llegada. Vemos un ejemplo aquí. Si la tasa media de llegadas es de 20 clientes por hora, significa que en mi sistema de filas en promedio llegan 20 clientes por hora para ser atendidos. Esos 20 clientes por hora pueden llegar de 1 minuto, después pasa 3, después pasa 1, pasa 5, es variable eso. Si yo quiero saber en promedio el tiempo esperado entre las llegadas, hago 1 dividido la tasa de llegada, que en este caso es 20, 1 dividido 20 es 0,05 horas. Si queremos saber eso en minutos, multiplicamos por 60 y nos da 3 minutos. Quiere decir que en este sistema de filas, que su tasa de llegada es de 20, en promedio cada 3 minutos llega un cliente. Además, es necesario estimar la distribución de probabilidad de los tiempos entre llegadas. Esto se usa para calcular el tipo para verificar el tipo de fórmula que vamos a usar. Generalmente se supone que existe una distribución exponencial, pero esto depende del comportamiento de la llegada. No vamos a entrar mucho en detalle de qué es una distribución exponencial, simplemente algunas características. Este tipo de distribución supone una mayor probabilidad para tiempos entre llegadas que son pequeños. En general se considera que las llegadas son aleatorias, como es verdad, y la última llegada no influye en la probabilidad de llegada a la siguiente. Tenemos también la distribución de Poisson, que es una distribución discreta empleada con mucha frecuencia para describir el patrón de llegada en un sistema de filas. En este tipo de distribución de Poisson, para tasas medias de llegadas pequeñas, es asimétrica, pero se hace más simétrica y se aproxima a la binomial para tasas de llegadas altas. No se preocupe mucho por esto, es simplemente tenemos que manejar los tipos de distribuciones nomás. Esta es su forma algebraica y es importante manejar este número porque se va a usar en una de las fórmulas. Entonces podemos tener distribución exponencial, de Poisson y otros tipos de distribuciones. Vamos a parar por aquí porque ya superamos los 15 minutos y en la segunda parte hablamos un poco de la parte de la fila. Muchas gracias.